Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Aquí, mi amor, terminando un artículo. Cuéntame. ¿Te vas? ¿Cuándo? Ay, no me digas que te mudas. No, chica, no tienes ningún problema. Yo te digo, tienes que llamar a mis amigos de Venbox Pty. Ellos te van a solucionar todo. Ellos van a la casa, te miden, te hacen un presupuesto, después te embalan. Todo, te lo mudan. Claro, hasta con los papeles. Ya te doy el teléfono, seguro. Ay, pero te me vas. Bueno, suerte, éxito. Ya sabes, Venbox Pty. Fácil, rápido y confiable. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, únete a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio, no importa lo grande o lo pequeño que seas. Entra a Conexión VE y crece con ellos. Y tú tampoco lo hagas. Antonio Ledesma es un abogado y político venezolano ampliamente conocido en todo el territorio nacional. Internacionalmente pasó a ocupar las páginas de los principales diarios del mundo y noticias de medios audiovisuales al ser despojado de sus oficinas como alcalde mayor en Caracas primero, de más del 90% del presupuesto asignado a su institución después, así como de muchas de sus funciones de un solo plumazo impuesto por la dictadura Castro-Chavista. A pesar de todo, Antonio Ledesma fue reelecto por los caraqueños en diciembre de 2013 nuevamente como alcalde. 2 años después, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, allanó sus oficinas y a punta de pistola fue detenido y acusado de ser partícipe de la llamada Operación Jericó, que según la tiranía instalada en Venezuela, pretendía derrocar al gobierno venezolano. Se le fijó como lugar de reclusión la prisión militar de Ramo Verde. Luego le fue otorgada casa por cárcel hasta que fue recluido nuevamente en el recinto militar. Pero en agosto de 2017 se le asignó otra vez su casa por cárcel y en noviembre de ese mismo año, luego de más de 1000 días de detención, Antonio Ledesma huyó hacia Colombia para posteriormente viajar a España, en donde reside actualmente. Este político jamás ha tenido por norma el silencio, todo lo contrario, es un férreo crítico de la tiranía venezolana y más recientemente de la llamada oposición. Y ha recorrido diversos escenarios contándole al mundo lo que significa el régimen criminal instalado en Venezuela para la región y más allá. Hoy no callaré, contacta a Antonio Ledesma para conocer y ahondar con él lo que significa que un sector político supuestamente de oposición se haya sentado nuevamente en México a dialogar con funcionarios del régimen criminal y narcotraficante, como los propios dialogantes le han calificado en el pasado reciente. Bienvenido y qué grato, alcalde, volver a verlo, aunque sea por esta vía, y poder conversar con usted. Igual, el mismo sentimiento, Bonito. Para mí es un verdadero placer estar contigo en esta conversación, evocando tantos tiempos de lucha juntos, tú en los medios de comunicación, nosotros en la trinchera política, pero siempre identificados con una misma causa que no hemos abandonado, como es la causa por la libertad de Venezuela. Sí, señor, y tengo una deuda enorme con usted y la voy a pagar en el futuro, no va a ser hoy, pero agradecida por que me envió en PDF su libro De dónde venimos y a dónde vamos, y la verdad que para entender un poco por qué estamos, por qué vamos, cómo vamos, hay que conocer también el pasado, ¿no? Me parece fascinante, es un libro por lo que llevo, que no, le tengo que confesar que no he adelantado mucho, pero es un libro cargado de historia, desde nuestros inicios, pues, como Venezuela. Así que luego que lo termine, vamos a hacer un programa profundo en ese libro que me parece importantísima
importantísimo, y que además me imagino que le debe haber ocupado muchísimo tiempo, porque está cargado de datos históricos interesantísimos. Sí, es la historia que conocemos, Nitu, la historia de Venezuela, y es una manera de presentarle, sobre todo a los jóvenes, el origen. Que no somos un país eh, que surgió fortuitamente, que tenemos una identidad, que la independencia nació en una plaza pública y luego vinieron las batallas emprendidas por nuestros libertadores, que hubo errores, que hubo equivocaciones, que hubo fracasos, como cuando cayó la Primera República. Y para eso está allí hilvanada esta historia desde el manifiesto de Cartagena de diciembre de 1812 hasta la Carta de Jamaica, que se cumple ahora un año más, de 1815, el discurso de Angostura, el discurso del Congreso Constituyente de Cúcuta, el mensaje de Bolívar a Bolivia, y luego toda esa retahíla de revoluciones, desde la Revolución de Marzo hasta este esperpento llamado Revolución Bolivariana. Y finalizo con propuestas porque no me quedo en el diagnóstico, sino que me atrevo a plantear soluciones desde un pacto de Estado, que se inspire en el pacto de Punto Fijo, suprimir de la Constitución la reelección. Para mí eso ha sido nocivo, y para mí la piedra angular de este manojo de propuestas está en que entendamos que vamos a ser verdaderamente ricos cuando tengamos un país rico en educación, talento humano, que es el petróleo que no se agota. Y eso es lo más importante. Pero bueno, esa deuda la voy a pagar públicamente en un futuro cercano. Gracias. Y nos encanta que nos haya hecho todo digamos, resumen muy, muy compacto de lo que es el libro, porque el libro tiene 200 y pico de páginas. 470 páginas. Perdón, 400, es que estoy leyendo otro que tiene además 200 y pico. Tengo 3 libros al mismo tiempo, pero todos con cosas parecidas. Es decir, uno es la historia de Colombia, el suyo que es la historia de Venezuela, y tengo uno tercero que también estoy leyendo sobre el marxismo cultural. O sea que... Bueno, y prepárate porque ya viene otro libro que es el de La fuga, cómo me fugué. ¡Qué maravilla! Ahí vas a aparecer también. La verdad que yo me sé parte de la historia. Sí. Y me parece fascinante, no me la sé completa. Bueno, no sé, a lo mejor como que decía aquella vez que nos encontramos como que me lo contó completo, pero me imagino que hay detalles que deben ser de gran curiosidad para la inmensa mayoría de los venezolanos. Qué bueno, ¿y para cuándo estará ese libro? Ya está escrito, ya lo tengo listo. Estamos definiendo ahorita uno con una editorial de Italia, porque mis hermanos italianos también van a editar un libro que ya está escrito, que fue una conversación mía con el periodista Giovanni Bocco, que se llama El hijo del inmigrante. Pues yo soy hijo de un inmigrante italiano. Y luego está este libro de Fuga, que también está escrito, estoy ajustando unos detalles, simplemente estamos discutiendo con la editorial el tema de porcentajes, el tema de distribución, y luego otro que me acaba de hacer el prólogo, la expresidenta Laura Chinchilla, que el libro se llama Crónica de una tragedia. Hoy estaba terminando el epílogo, me levanté tempranito terminando el epílogo, y también estamos ya en tratos con una editorial. O sea, escribir, leer y ocuparme de Venezuela, ese es mi trabajo, y lo hago con una gran pasión y me gusta. Estoy como pez en el agua, pues. Pero qué bueno, alcalde, verlo tan activo y sobre todo algo tan importante, documentando lo que ha pasado, lo que nos ha pasado, la tragedia que hemos sucedido los venezolanos. Y usted, pues, digamos, en carne propia, ¿no? Porque sufrió cárcel, exilio, fuga, o sea, Sí, realmente... y ojalá que algunos de los delegados que están allá en México, algunos dirigentes políticos que lamentablemente de la oposición le hacen coro a Maduro diciendo que las sanciones son la causa de que no hay gasolina, de que no hay alimento. Ojalá por Capriles se leyera este libro y va a entender allí que no hay gasolina no por las sanciones, no hay gasolina porque Chávez primero despidió en el año 2002 a más de 20.000 trabajadores de petróleo de Venezuela. El talento humano que formó la democracia para que manejaran las refinerías,
para que hicieran el cacreo catalítico, para que hicieran los proyectos de conversión profunda, para que manejaran los mejoradores, para refinar el petróleo pesado venezolano, los votó Chávez. Venezuela llegó a tener 22 refinerías, comenzando por los que compró el gobierno del presidente Herrera en la gran gestión que hizo el exministro de Petróleo Humberto Calderón Berti, la de Beba Hoy, después la de Silgo. Llegamos a tener 14.500 estaciones de gasolina. Y dentro de Venezuela, 6, entre ellas la segunda más importante del mundo, la de Amuay. De allí que no vengan con ese cuento de que las sanciones son la causa de que no haya gasolina. No, es la corrupción y es el deterioro de PDVSA, que debe ser la segunda transnacional del mundo, hoy no está produciendo ni siquiera 500.000 barriles de petróleo diario. Era, alcalde, la segunda, era, pasado. Fíjese, yo no creo que lean el libro, ni Capriles, ni Leopoldo, ni Guaidó. Creo que no es el interés, pero claro, esa es mi opinión personal. Sin embargo, le oí a usted... Bueno, Leopoldo me escribió que se lo estaba leyendo. Me escribió que se lo estaba leyendo. ¿Y usted qué le cree? Continúe. Leí, mejor dicho, vi en un canal colombiano que le preguntaron acerca de su opinión sobre las negociaciones, que quiénes eran los que estaban sentados allí, y usted dijo que era el G4, que además había secuestrado a la oposición. Pero de alguna manera, usted también escuchó mucho y participó mucho junto con el G4. Es decir, de algunos de las estrategias o de las tácticas o de los acuerdos que llevó adelante el G4 en momentos determinados, 2014, 2016. ¿Qué pasó? ¿Se desviaron ellos eran siempre así, fueron siempre así? ¿Siempre estaban pactando o acordándose con el régimen? ¿O esto es ahora, esto es nuevo? ¿Qué siente Antonio Ledesma que estuvo hombro a hombro con ellos? Fue una gran decepción, porque efectivamente yo participé en la articulación de la unidad, porque creo que así como solos no podemos, porque estamos lidiando con una peligrosísima corporación criminal, desunidos tampoco podemos. Es necesario compactar una fuerza. Pero hoy en día... Por eso voy. No nos digan que hace falta unidad. Unidad ha habido. Hubo unidad, por ejemplo, para comenzar a dar pasos cuando habían elecciones competitivas. Cuando habían elecciones competitivas en Venezuela en el año 2008, luego avanzamos hacia la elección parlamentaria del 20 de septiembre del año 2010. Presentamos fórmulas unitarias. Por primera vez le ganamos al chavismo en votos, sacamos más votos que el chavismo. Nos asignaron menos diputados porque ellos aplicaron allí una ingeniería electoral sui generis. Luego fuimos a las famosas primarias, que fueron una envidia de países del continente que se preguntaban cómo era posible que en Venezuela nosotros hubiésemos podido concertar a distintas fuerzas políticas, muchas disímiles entre sí, para elegir un candidato unitario, que fue Capriles para el año 2012, y un candidato por consenso, que también recayó esa responsabilidad en Capriles, para la justa sobrevenida versus Maduro el 14 de abril del año 2013. Fuimos unidos para elegir candidatos alcaldes, etcétera. Y después, el gran esfuerzo basado en la unidad fue la colosal victoria alcanzada en diciembre del año 2015. Hasta allí llegó la unidad con propósitos, la unidad con objetivos, la unidad compartida, porque a partir de ese momento se produce el secuestro de las tomas de decisiones. Y ya no eran 9, ni 12, ni 20 líderes, mujeres y hombres, sino que fue un cogollo que se abrogó la victoria de diciembre del 2015. ¿Quiénes son con nombre y apellido? Fueron, bueno, de Acción Democrática, Henry Ramos, de Primero Justicia, que es un liderazgo, una jefatura compartida entre Capriles, Borges, Guanipa, Tomás. Por un Nuevo Tiempo estaba fundamentalmente Rosales, y se alternaban con el doctor Enrique Márquez, a veces el doctor Barbosa, a veces el doctor Rondón, y por voluntad popular fundamentalmente Freddy Guevara. Y esa fue una lucha. Incluso estando preso, hice esfuerzos a ver cómo nosotros interactuábamos con María Corina Machado, con David Smolansky, con muchos de ellos, porque estaba absolutamente persuadido
porque la dimensión de la brutalidad de ese régimen tiránico solamente se podía encarar si aglutinábamos fuerza y si aprovechábamos las grandes victorias. No me digan que no ha habido planes. Cuando hay gente que me dice a mí, bueno, pero ¿cuál es el plan? Tenemos que tomar el camino electoral. Nosotros hemos participado en 30 procesos electorales. Participamos en las elecciones del año 1998 frente a Chávez, cuando se aprovechó de las virtudes de la democracia para escalar el poder. Participamos en la elección para la constituyente del 99. Participamos en la elección presidencial de agosto del año 2002. Participamos en el referéndum revocatorio del año 2004. Hubo allí un debate de sí o no en las parlamentarias de diciembre del 2005. Después fuimos a las elecciones presidenciales con Rosales en el 2006. Después fuimos el 2 de diciembre del 2007 y derrotamos a Chávez cuando pretendía darse una constitución a su leal saber entender. Después participamos en un nuevo referéndum constitucional en febrero del 2009. Fuimos a las parlamentarias del 20 de septiembre del 2010. Fuimos a las presidenciales de octubre del año 2012. Fuimos a las elecciones de gobernadores en diciembre del año 2012. Fuimos a las elecciones presidenciales que ganamos en abril del 2013. ¿Qué memoria? No, es que, bueno, que eso está en mi trabajo, Entonces, no me digan que no hemos participado en elecciones y no me digan que no hemos querido dialogar, porque a veces se nos ha querido satanizar como que si nosotros somos unos dirigentes que estamos reñidos con el diálogo, que es patrimonio de la humanidad. No es el diálogo per se, es la manera como hemos dialogado y la manera como hemos sido estafados y defraudados en la buena fe, factores internacionales, como ocurrió con César Gaviria, secretario general de la OEA en el año 2003-2004, que a la limón con el expresidente Jimmy Carter fueron moderadores del diálogo con Chávez, y Chávez se burló de ellos y de todos nosotros. Prometió dos cosas entre un decálogo. Prometió eliminar los círculos bolivarianos y lo que hizo fue crear y fortalecer a los círculos, a los colectivos. Prometió no meterse con los medios de comunicación y semanas después le dio el zarpazo a Radio Caracas Televisión, a la cadena CNB de la familia Belfort. El diálogo de Boston del año 2005, el diálogo entre Capriles y Chávez, el diálogo entre Maduro y los alcaldes y los gobernadores, el diálogo del 10 de abril del año 2014, que le sirvió a Maduro para desmontar las movilizaciones de calle, y luego esta trampa que le montaron en la que se dejó meter Guaidó en Oslo, en Barbados, que duró más de 5 meses, pero a finales del año 2019, que simplemente sirvió para desmontar todo. Es que ahí va mi pregunta, ¿se lo dejaron meter, como dice usted, o eran partícipes? Porque si usted me pregunta a mí, yo soy una convencida de que tienen mucho tiempo, muchos años, trabajando conjuntamente con el régimen. No, aquí hay gente que ha jugado a escondidas con Maduro. Ah, bueno, en el 2016 no hay razones. Recuerda que a mí me llevaron otra vez para Ramo Verde, en pijamas en la madrugada del 1 de agosto, porque me atreví a hacer un video que se viralizó, en el cual denuncié el hecho de que no se hubiese aprovechado la fuerza de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Alcalde, pero hay muchos que estaban infiltrados. O sea, yo creo que, no sé, yo con el tiempo me he dado cuenta que de verdad esa unidad de propósitos era más de unidad de propósitos particulares para muchos de los que estaban allí, más que una unidad de propósitos colectivos para rescatar la democracia en Venezuela. Que cuando se redujo la conducción a un cenáculo que no permitía la participación de otros actores, lamentablemente se incurrieron en muchos dislates. Algunos errores para mí naturales de la dinámica, porque cuando tú tomas decisiones, cuando tú actúas, estás expuesto a equivocarte, pero para mí también hay que inventariar lo que yo llamo errores calculados o errores premeditados. Para mí fue una gran deslealtad con la causa de los venezolanos, que no se haya aprovechado que durante los meses de enero, febrero, se haya designado al nuevo Consejo Nacional Electoral. Ese era el momento oportuno para dar ese paso, pasando incluso por encima de la maniobra de Maduro y Diosdado Cabello cuando declararon en desacato la Asamblea Nacional. Este no era un problema legalista, era un problema político, y estaban conscientes la mayoría de los venezolanos, y también estaba al tanto la comunidad internacional,
que más de 14 millones de ciudadanos votaron contra viento y marea a favor de una alternativa de resistencia que tenía como nombre Mesa de Unidad Democrática. Lamentablemente eso no se hizo. Y cuando tardíamente se convocó para el 15 de diciembre del año 2016 la sesión en la cual se iban a designar los nuevos rectores, oh sorpresa, se levantaron 3 diputados y no hubo quórum, se rompió el quórum. Y cuando ¿Recuerda el nombre de esos 3 diputados? No recuerdo, la verdad que no lo recuerdo, pero en todo caso están allí en el registro de la mesa de debate. Y además, ese año, para catalizar la fuerza del pueblo, porque era como el Orinoco desbordado, era como ver la llovizna allá desde la orilla del Caroní, la explosión de euforia de los venezolanos después de la victoria de diciembre de 2015, esperaban una salida. Y para catalizar esa furia, esa fuerza, esa emoción, se inventó el referéndum revocatorio. Y la realidad sorprendió a unos y otros, porque la verdad es que había gente que tenía la expectativa de que no se iban a recoger la firma. Y resulta que la gente venció los obstáculos y no se defendió el revocatorio. Yo entiendo la pasión. Esa historia hay que contarla para que la gente la conozca. Yo entiendo la pasión con la que usted me está contando todo eso, pero yo también lo viví. Lo viví desde otra perspectiva. Yo estaba actuando como periodista, incluso trabajaba para un canal centroamericano. Y yo le voy a decir una cosa, que yo lo que respiré ese diciembre del 2015 fue una gran desunión. Ahí habían apostando un partido contra otro, quién sacaba más diputados, quién sacaba menos. Es más, yo sí creo que los asombró muchísimo haber sacado esa cantidad de diputados, pero uno sentía ya el roce, los roces que existían entre una organización y otra organización. La verdad es que yo creo que ustedes hicieron un excelente esfuerzo por mostrar una cara de unidad al país, pero yo creo que, le repito la pregunta, los propósitos han sido absolutamente distintos. Fíjese que el primer presidente de ese quinquenio, digamos, fue el señor Henry Ramos Ayub, que lo único realmente que los venezolanos recuerdan que hiciera fue haber sacado unos cuadros, porque de resto más nada. Yo en lo personal, por ejemplo, mejor dicho, yo acompañé al doctor Enrique Aristigueta Granco a llevarle una documentación grande, profunda, sobre la nacionalidad de Maduro y eso prácticamente lo engavetaron. Yo hablé mucho también con Henry, estando incluso preso por cárcel, casa por cárcel. Le insistía que incluso cuando me llevaron el proyecto de amnistía, para mí esto no es realmente lo prioritario, estando yo preso. Para mí lo importante es la libertad de Venezuela, y aquí el paso táctico clave es designar rectores del Consejo Nacional Electoral. Eso debió hacerse entre enero, febrero, marzo, y no quedarse en los pretextos legalistas del reglamento, de cualquier otra piedra que pudieran colocar en el camino. Era avanzar sobre eso. Ahora, ¿cómo se sale de un régimen de esta naturaleza? Porque ya se ha demostrado que con diálogos no es, ya se ha demostrado que con elecciones tampoco, porque hasta ganando las pierden. Y siempre va a haber un pretexto legalista, constitucional. ¿Cómo se sale de esto? Pero cuando uno ¿Y cómo se sale con una oposición dividida en tolete? Bueno, primero, aquí hay necesariamente que echar mano a una nueva conducción política. Yo le decía hace algunos momentos a un amigo que me preguntaba por las fotografías que tengo aquí de Simón Bolívar, Rómulo, Winston Churchill, Carlos Andrés Pérez, y decía, si revivimos a estos personajes, revivimos incluso a Maquiavelo, hacemos una sesión de espiritistas y invocamos el espíritu de Napoleón y les pedimos que nos hagan un plan. Y estos genios, Napoleón, Maquiavelo, Simón Bolívar, etcétera, hacen un plan para Venezuela, aún un plan elaborado por estos genios, pero lo ponemos en manos del G4, ese plan fracasa. El problema no es de plan. No me pregunten, bueno, ¿y tú qué propones? Ya hemos propuesto muchas cosas. El tema es que las oportunidades que hemos tenido las han malbaratado, o las han transado, o las han negociado, o las han rematado en el bazar de las deslealtades. Ok, pero fíjese una cosa. Ahorita está sentado ese G4, que yo lo siento muy desprestigiado, en México. Pero hay una comunidad internacional que los apoya, incluido los Estados Unidos. Bueno, pero el tema es aquí qué papel va a jugar Guaidó.
Guaidó debería separarse definitivamente ya de CG4. Él tiene una oportunidad y las oportunidades las pintan calvas. Ay, O no, él no, sigue no, siendo... alcalde, no me diga que Juan Guaidó tiene una oportunidad, porque se le dieron todas y las Bueno, perdió todas. yo no sé, es cuestión de cómo se ve el mosaico de la política. Él ahorita es todavía el interlocutor reconocido por Estados Unidos, por Pero Colombia y ¿reconocido por por quién? Si Latinoamérica. ellos mismos han reconocido al gobierno bolivariano de Venezuela en cabeza de Bueno, Nicolás bueno, Maduro. ese Eso no es es un tema nada. tiene que aclarar definitivamente Guaidó, porque con las ambivalencias que hasta el momento ha tenido, no lo ha aclarado. Porque el tema de México, por ejemplo, yo vi el escrito de un venezolano al que respeto mucho, como Román Duque Corredor. Pero esto no es un problema legal, esto no es un problema jurídico. El tema aquí es, y tú eres periodista y sabes cómo pesa la percepción. Y la percepción que está vendiendo el régimen es que están reconociéndolo en México. Y la percepción que está vendiendo el régimen es que está defenestrando lo que queda del gobierno interino, porque cuando Maduro le impone la condición a Guanipa de que renuncie a la embajada de Colombia y cuando veta a Carlos Vecchio para que no esté en la mesa de diálogo de México, ¿qué es lo que está buscando Maduro? Sacar de la foto a dos representantes del gobierno interino. Ahora están actuando es como representantes de partidos políticos. Cuando aquí lo que tenemos nosotros es que insistir en que en Venezuela hay un régimen encabezado por un hombre que cometió un fraude electoral que fue denunciado por el mundo libre. Por eso la abstención del 20 de mayo del 2018 fue absolutamente útil. No fue un arrebato de quienes simplemente dijeron no voto porque no me da la gana. No, fue una estrategia. La abstención fue una estrategia de la sociedad venezolana que hizo posible a partir de ese momento que el mundo de una vez por todas caracterizara a Maduro como ilegítimo, que no tiene legitimidad de origen y ahora mucho menos legitimidad de desempeño. Pero vemos que hay factores que le están lavando la cara a la dictadura, porque es un contrasentido que quienes están supuestamente pidiendo condiciones electorales en México ya se están aviniendo a participar en elecciones regionales con las condiciones que de antemano les ha impuesto Maduro. Entonces, estas son cosas que la gente no entiende, ni en Venezuela ni en la comunidad internacional. Bueno, la gente ya lo entiende. El venezolano entiende que este G4, estos partidos políticos, no le han aportado una solución a Venezuela. Es más, entienden que han pactado con el régimen que persigue, que tortura, que encarcela, que ha robado las libertades y que se robó los reales del país. Eso ya lo entendió el venezolano. Pero no demos por sentado que todo el mundo lo entiende. No demos por sentado que todo el mundo lo entiende y por eso hay que insistir en explicar estas tragedias. Lo entiende el venezolano común, el que no quiere entenderlo porque se conforma con algunas dádivas, es esa militancia de esos partidos que están en eso. Pero el venezolano... No, yo tampoco, no le metas la mano, no le metas el zarpazo a los militantes, ni siquiera a esos activistas que están ahora entusiasmados con una candidatura a alcaldía. Esa es la naturaleza del activista, Nito. La naturaleza de un activista que hace carrera en un partido político es algún día llegar a ser concejal, llegar a ser alcalde. Aquí la responsabilidad es de los líderes, la responsabilidad es de los dirigentes. Discúlpeme, de los dirigentes. Esa es la naturaleza del activista en democracia. Pero estamos en dictadura. Y más que en dictadura y en tiranía, estamos ante un gobierno criminal. A eso es que iba. Ahí la responsabilidad del dirigente, del jefe político, del conductor, es saber distinguir que no hay condiciones en un país porque sencillamente no hay condiciones electorales porque no hay democracia. Y además, las incoherencias lo que hacen es confundir a la militancia que tú estás liderando o estás pretendiendo conducir. A esa militancia se le dijo el año pasado, en diciembre, que no habían condiciones para ir a las parlamentarias. Y volvieron a llamar a ese pueblo a que protagonizara una consulta popular, igualito como lo hicieron el 16 de julio del 2017 con el plebiscito. Y se repite la historia, porque ese año, 2017, los mismos directivos que llamaron al plebiscito, 15 días después se metieron de cabeza en las elecciones regionales y ya saben cuál fue el resultado. Y ahora los mismos directivos que llamaron al pueblo a abstenerse en diciembre pasado y a protagonizar la consulta popular, están llamando a participar en elecciones regionales con las condiciones que impone Maduro. El tiempo corre, lo que pasa es que usted se ha metido, historiador, realmente, y nos cuenta todo con detalle, cosas que le agradezco, porque hay que tener esa memoria histórica. Pero le quiero hacer unas preguntitas cortas y después seguimos en el tema. Sí. Yo quiero que usted me diga en una palabra, en una frase corta,
¿Qué piensa hoy día, por ejemplo, de Leopoldo López? ¿Sabes? Cuando uno logra una hermandad, que es la hermandad de la carta, no, pues no puedo, déjame sacarme lo que tengo entre pecho y espalda. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir lo que yo estoy sintiendo ahorita por Daniel Ceballos, que fue mi hermano en la cárcel? Ese era el segundo que le tenía. A quien admiro profundamente, sí. Entonces, bueno, yo creo que para mí Leopoldo López está como extraviado, y Daniel Ceballos creo que está aturdido, porque no hay otra explicación. Yo no voy a hacer más juicios de valor sobre un hermano de cárcel, con el que me une una profunda admiración, porque yo me quedo, y lo que ya escribí en el libro que va a salir otro, que es el de mi fuga, y no lo voy a cambiar. Está escrito y así se queda, porque es lo que yo viví con Daniel Ceballos y con Leopoldo en la cárcel de Ramo Verde. La cárcel parece que cambia a veces, a unos para bien y otros para mal. Seguimos. Guaidó. Bueno, en una palabra, en una frase. Bueno, yo creo que Guaidó ha sido mal administrador de grandes oportunidades. Freddy Guevara. Demasiado audaz. María Corina Machado. Okay. La coherencia, para mí esa es la palabra que define a María Corina, la coherencia. Diego Arria. Persistente, un hombre persistente, a sus 80 años, ahí está en la lucha. Manuel Rosales. Un operador político. Henry Ramos. Un hombre con un gran talento que ha cometido también grandes errores. Sí, no te puedo negar, para mí Henry es un hombre muy talentoso, lo conozco. El hecho de que haya cometido errores no me va a llevar a mí a decir que no es un hombre que tiene talento, que tiene formación. Tú puedes hablar con Henry de cualquier tema, desde Beethoven hasta el último premio Nobel de Economía, de liberalismo hasta de marxismo. Un hombre con talento, pero creo que ha cometido muchos errores. De Humberto Calderón. Una de las cabezas mejor amobladas de Venezuela. Julio Borges. Un dirigente muy pragmático. ¿Cuánto de culpa le asigna de todo lo que está pasando, por ejemplo, a Henry Ramos Aylwin, a Rosales, a Capriles, a Guaidó y a Leopoldo? Bueno, eso es como cuando tú haces el balance de una empresa que fabrica tubos o que fabrica zapatos o camisas. Y al balance tú ves que aun cuando tenías buenas máquinas, que has tenido una buena textilera, que has tenido un buen personal manejando las máquinas, haciendo los diseños, la fábrica no da buenos dividendos, son responsables los directivos. Y esta directiva de G4, desde diciembre del 2015 hasta ahorita, son los responsables de lo que ocurrió en el 2016. Por ejemplo, ese diálogo del año 2016, en el que se renunció a la marcha Miraflores. Porque nosotros, cuando aquí nos hablan y nos quieren poner ejemplos, yo he visto algunos analistas, sobre todo los que hacen encuestas, que al mismo tiempo son analistas, son futurólogos, y nos dicen, bueno, que sigamos el ejemplo de Mandela, que dialoguemos, que sigamos el ejemplo... de León, bueno, eso no es politólogo, nada. Pero por favor, cuando Mandela dialogaba, Mandela salía con algo debajo del brazo. Claro. El tema es que cuando Aquí salen con el armisticio debajo del brazo. Salen rendidos, porque ese diálogo, que para no abusar de ti, de octubre del 2016, ahí entregamos todo a cambio de nada. Entregamos el referéndum revocatorio del 2016, que no se defendió. Entregamos la marcha Miraflores, que iba a ser definitiva para el 3 de noviembre de ese año. Entregamos el juicio político, que tenía que ver con los documentos que tú le llevaste a Henry Ramos y la denuncia que tú hiciste sobre la nacionalidad de Maduro. Ese juicio se suspendió. Y además se cometió la infamia de firmar en un documento que reconocíamos que en Venezuela no habían presos políticos, sino políticos presos. Eso está en un documento firmado por la oposición. Y además reconocimos en ese documento, delante de los prelados del Papa, que en Venezuela la crisis económica era consecuencia de un saboteo, de un boicot al plan de la patria de la revolución. Eso es algo realmente insólito. De Julio Borges,
le reconozco que por lo menos le dio la patada a la mesa en Dominicana en el diálogo de marzo de febrero de 2018, algo así, cuando se planteó hacer las elecciones a la que acudió solamente Henry Falcón. Por lo menos tiene ese toque de bola que por lo menos salvó el juego allí. Ahora, volviendo al tema, y ya nos quedan 5 minutos, alcalde. Sí, cómo no. Dijo una palabra importantísima: nueva conducción política. ¿Quiénes podrían encarnar esa nueva conducción política? ¿Usted está dispuesto a ser uno de ellos? Sí, uno más, porque es que habíamos mucha gente. Yo hablaba ayer, por ejemplo, me encontré aquí con Juan Fernández, y como él hay muchos venezolanos, pero es que yo estoy en contacto con la gente de Tucupita que me llama para plantearme el problema de uno de los caños donde se conecta la tubería del agua. Son gente que son inéditas, son desconocidas. O gente que me llama de San Felipe para hablarme del problema del central azucarero que no han recuperado. Liderazgos que son desconocidos. El sábado tuve una reunión yo por internet, por Zoom, con unas mujeres de PR del estado de Bolívar, y me quedé impresionado del talento humano que tienen esas mujeres interiorianas de Venezuela. Estamos hablando de 400, 500, 200, 1.000, 2.000, 3.000 venezolanos a lo largo de ancho de todo el país, porque alguna gente cree que cuando uno plantea eso, no, esa es Ledesma y María Corina, que quieren ver cómo le ponen la mano al cogollo. No, pero ¿cuál es el problema de que Ledesma, María Corina, Diego Arrio, Humberto Calderón? No, porque nos quieren estigmatizar, pero nos si llaman todos estos muchachos han fallado, si todos estos muchachos han fallado, y usted me acaba de decir, por ejemplo, que María Corina es la única coherente, y que usted la califica como de una gran coherencia, y además está en Venezuela, recorriendo. Pero permíteme ¿Cuál es el decirte problema? algo. Y esto que estoy diciendo lo comparte María Corina. Nosotros estamos claros en que nosotros podemos contribuir y podemos apalancar, podemos impulsar, pero que tenemos que abrir la cancha para que se incorporen decenas de mujeres y hombres a lo largo y ancho del país, y de los que estamos en el exilio también. Aquí tiene que haber una confluencia. ¿Y usted no cree que hay decenas de venezolanos, de hombres y mujeres que están esperando que ustedes digan algo para decir, bueno, ya está, aquello murió, ahora es esto? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el plan de ustedes? ¿Cuál sería el plan? En primer lugar, una plataforma incluyente, libre de sectarismo, una plataforma de personalidades donde cuenten los partidos políticos, pero que no sea un amuñuñamiento de partidos políticos que después van a ver cómo se reparten. ¿Pero es que usted cree que esta es la hora de los partidos políticos o la hora de los ciudadanos? Porque los partidos políticos tenemos 22 años dándole chance. Una hora de los ciudadanos, pero yo no soy anarquista. ¿Y tú has visto alguna capilla sin santos alguna vez cuando vas a una iglesia? No te imaginas una democracia sin partidos políticos. Lo que necesitamos son partidos políticos competitivos, partidos políticos decentes, partidos políticos con programas, con ideas, con proyectos y con conducción de gente que privilegie el interés nacional antes que el interés de esa propia organización a la que está conduciendo. Entonces, además de esa plataforma con liderazgo coherente, que no solamente tengan talento para hacer un discurso, sino que tengan probidad. Aquí tiene que haber una mezcla de capacidad intelectual, de formación, de coraje, de resiedumbre, con mucha fortaleza ética, porque la crisis de Venezuela en este momento para mí es absolutamente ética. Y yo le diría algo más, personalidades sin mezquindad, sin deseos de protagonismo. Es decir, yo soy el líder, yo soy el que hago. Nosotros no podemos, si algo tenemos que dejar como parte del pasado, es la historia de los caudillos civiles y militares. Ya Venezuela no está para seguir ciegamente al hombre a caballo o al falso Mesías que se presenta como el portador de la salvación. Ya, yo recuerdo ese programa que tú tuviste con Hugo Chávez, en el que valientemente lo encaraste y quiso hasta meterse con tu padre. Bueno, esas son las desgracias que nos traen los esperpentos del populismo, que es precisamente de lo que tenemos que liberarnos a la hora de configurar una plataforma que tenga el objetivo de movilizar a los venezolanos adentro y afuera, porque la lucha, por supuesto, tiene que ser adentro como el epicentro que atraiga a la comunidad internacional. ¿Cómo fue posible atraer la comunidad internacional el 23 de enero del 2019? Por el paso que dio Juan Guaidó
de juramentarse. O sea, la lucha tiene su epicentro en el territorio nacional y movilizando a la gente adentro será posible volver a concertar un respaldo significativo como lo hemos tenido de la comunidad internacional. ¿Para qué? Para que se profundice el cerco antinarcótico. Ese cerco antinarcótico es el que puede dar lugar a las aprehensiones con operaciones especializadas para los capos del narcotráfico. No es que a alguien se le ocurrió en Estados Unidos publicar un retrato de Maduro como el más buscado, no, es que hay un expediente, hay una documentación. Pero una de las cosas, pero ya va, pero una de las cosas que se está hablando en México es levantar las sanciones. Yo he escuchado, incluso, quizás, mejor dicho, en territorio norteamericano, he escuchado que se está trabajando para engavetar al menos la acusación como jefe del cartel de los soles de Nicolás Maduro. Yo no sé si eso podrá pasar en los Estados Unidos. Yo lo veo muy difícil, porque yo creo que esos son delitos que no se pueden negociar. Puede un encausado, como lo han hecho narcotraficantes, que contribuyen, hacen algunas delaciones y le dan algunas ventajas. Eso es posible en el marco jurídico de Estados Unidos y otros países del mundo. Pero recuerde, alcalde, que llegó Biden, que es un hombre proclive. Pero Estados Unidos, mira, pero ni tú, en Estados Unidos funciona el imperio de la ley. De Reagan a Carter, de Carter a Bush, de luego el hijo, después a Clinton, después Obama. Cada quien con su estilo, con su mano derecha, con su mano izquierda, republicano, demócrata, pero ahí funciona el imperio de la ley. Y estas requisitorias tienen su apoyo en la ley de Estados Unidos. Maduro y sus compinches son solicitados por ser narcotraficantes, porque hay expedientes que así lo prueban. Y hay delaciones que quizás no se han hecho públicas de quienes han sido capturados y están siendo procesados en Estados Unidos que han soltado la lengua. Y ahora va Alex Saab, el testaferro de oro, que tiene mucho que contar, que tiene mucho que decir, que es un hombre joven al que no le gustará pasarse 100 años de prisión en Estados Unidos y tratará de ver cómo le reducen esa pena. Y la única manera de que le rebajen los años de cárcel a los que lo pueden condenar es contribuyendo, es diciendo a quién le hacía transferencias, cómo era la triangulación del dinero del oro ensangrentado entre Venezuela, Turquía, Hong Kong, cómo eran las operaciones entre Rusia e Irán. En eso estamos muy claros. Lo que sí hay que estar muy, muy mosca, y tú que eres comunicadora y que tienes esta ventana de comunicación, es para que le advirtamos a los venezolanos que el proceso que está en curso en la Corte Penal Internacional no se puede negociar. Maduro busca que... Ahí va. Fíjate que esta denuncia yo lo había hecho unos meses y me dijeron, caramba, tú estás exagerando, eso es una exageración tuya. Ahora me han dado la razón. Algunas personalidades que están muy metidas en el tema de la Corte Penal Internacional, porque el kikiriguiki es el negocio que está buscando Maduro, es decir, bueno, vamos ahora a un proceso de reinstitucionalización del sistema judicial, vamos a establecer tribunales que sean avalados por factores de la oposición y en consecuencia se va a superar el problema de la dependencia del Poder Judicial, un factor político, y por lo tanto sí van a ser reparadas las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Y todo esto es para desmontar el principio de complementariedad que tiene que activarse en la Corte Penal Internacional. Usted sabe qué es lo que a mí me llama la atención, que esa es una propuesta de estos opositores leales al régimen. Es una propuesta de los opositores. Es decir, es la ayuda que te voy a dar para pararte. Lo de la bueno, eso habrá que denunciarlo con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Bolívar tuvo que hacer muchos actos de fuerza. Bolívar pasó desde el decreto de guerra de muerte del 15 de julio de 1813 a el acuerdo de regularización de la guerra en noviembre de 1820 de él con Murillo. Y Bolívar pasó de la carta del manifiesto de Cartagena a la carta de Jamaica y pasó de detener y hacer preso a Miranda, sobre la cual tengo observaciones, a fusilar a Piar. Bueno, porque había que tener mucho cuidado. Y Bolívar, yo he echado el cuento de cuando estaban en el caserío del 70, antes de emprender la campaña libertadora.
y Bolívar se reunió allí en su choza, en una choza, porque era una choza, a su alto mando y mandó a sacar a varios. No, aquí se queda nada más Sublé, se quedan Suátegui, se queda Ambrosio Plaza, se quedan aquí y dejó otros más y sacó a otros, se quedó solito él con ese alto mando en la choza, debatiendo cuál era la ruta, si era la Baranza Grande, si era la vía de la Chita o si era el páramo de Pisba. ¿Y por qué estaba reunido allí en secreto con su alto mando? Porque pudiera haber un infiltrado. Y ahí no había celular como hay ahora, ¿no? Pero habían los mensajeros y Bolívar tenía la sospecha de que pudieran estar vigilándolo y que hubiesen infiltrado. Y más bien Bolívar lo que hizo fue confundir al general Barreiro y mandó a Páez en una escena de divertimiento hacia Cúcuta. Pero ¿qué pasaba en nosotros, Nito? Que en plena reunión del comando de Guaidó estaban pasándole por celular mensajes, WhatsApp, a Cilia Flores y a Diosdado y a Maduro de todo lo que se estaba discutiendo. Estábamos vendidos. Entonces tú puedes tener 1 millón de personas en la calle como lo hemos tenido. Tú puedes tener muchachos dibujando con su sangre el mapa sentimental de Venezuela, como lo hicieron Neomar Lander, como lo hizo Pernalete, como lo hizo Vallenilla. Tú puedes tener mártires como Óscar Pérez, como Franklin Brito, como Fernando Albán, como el capitán Rafael Arriba de la Costa. Pero mientras tengas traidores, esas batallas sucumben. Sucumben en la batalla de las cartas de buena conducta que dieron estos vagabundos de la Comisión de Contraloría a los testaferros de Maduro. Sucumben en la batalla de los burdeles en Cúcuta. Sucumben en los diálogos amañados de Barbados. Esa es la tragedia. Ahora, que uno sea radical, que yo tengo una conspiración con María Corina, porque le hemos dicho las cosas, si le hemos dicho las cosas a Guaidó, si los que no querían que Guaidó se juramentara el 23 de enero son los que le han comido el dulce, los que no querían, allí estábamos, este servidor humildemente, María Corina Machado, insistiendo en diciembre del 2018 y los primeros 15 días del mes de enero del 2019, venciendo argumentos que contrariaban nuestra tesis de que Guaidó tenía que juramentarse conforme al artículo 233. Y después que se logró eso, nos apartaron y nos decían que éramos radicales porque nos oponíamos a la bandera. ¿Y quién los apartó? Los apartó Guaidó, entre otros. Bueno, sí, bueno, porque se dejó mandonear por el G4. No, por esa eso, ha sido su gran por equivocación. Por eso, los venezolanos no queremos esta dirigencia. Se nos acabó el tiempo. La verdad es que me quedan muchísimas preguntas porque, así como le dije que, por ejemplo, yo sentía que los Estados Unidos está apoyando a esta mesa de diálogo, me leí en estos días anteriores unas declaraciones del presidente Duque, por ejemplo, donde dice que cualquier acuerdo para mantener la dictadura de lo que se está llevando en México, para mantener la dictadura de Nicolás Maduro, es una tragedia continental. Así lo califica, de tragedia continental. Sí, y lo vi. Y lo dijo también Marta Lucía Ramírez. Y me parece que tiene toda la razón. Bueno, y además es el país que más migrantes venezolanos ha recibido y más atendido. Alcalde, nos quedó mucha tinta en el tintero. Bueno, para que quede el gusto. para que quede el gusto. Me Un encantó abrazo de verdad. para ti, un abrazo a toda tu audiencia y que compren el libro en amazon.com. Ok. El libro se llama ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?, ¿cierto? Exactamente, así es. Y ya estaremos pendientes de los nuevos. Pero bueno, vamos a seguir conversando. Gracias. Porque estos son temas que lamentablemente todavía no han concluido. Y además estamos todos los venezolanos a la espera de esa nueva vocería, de esa nueva conducción política realmente consustanciada con los problemas del país y que nos saque de la tragedia, nos saque, digo, con la ayuda de todos, de la tragedia que tenemos ya 22 años, vamos para 23 años sufriendo los venezolanos. Alcalde, un abrazo fuerte, ¿sí? Gracias a ti, un abrazo, arriba corazones. Con ustedes, amigos, hasta un próximo, no callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.